Para los que no han podido venir. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos terminando la última fase o el último capítulo de este manual de liderazgo de Jesús. Y sé que ha sido un tema muy interesante en que podemos crecer y aprender juntos. También en la primera parte vamos a resumir un poco el último capítulo del libro. Miriam, puedes ahí compartir con Mónica, ya te puede compartir su material. Y luego en la segunda parte vamos a estar resumiendo un poco el libro que se nos dio, para qué habéis sacado de él, qué habéis aprendido, qué os habéis aportado a vuestras vidas. Pero en la última parte del manual de liderazgo, buscar aquí, página 104. Vamos a ver hoy la última parte, tiene que ver con el equipo que formamos, las personas con las que trabajamos, la gente a la que amamos y servimos. Y vamos a ver algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar equipo, porque formar equipo es una de las cosas más complejas y difíciles dentro de la iglesia, dentro de los ministerios de la iglesia. A la hora de servir, no es fácil formar un equipo cuando somos tan diferentes, cuando somos tan plurales en nuestros pensamientos, manera de ver la vida, en nuestras mochilas, en nuestras historias. Pero qué bonito. Alguien decía que la iglesia es una locura de Dios, porque junta gente de todos los trasfondos sociales, culturales, económicos, gente que en otro contexto no harían nada juntos, no compartirían probablemente la mesa, pero en la iglesia convivimos y servimos juntos. Y lo primero y más importante a la hora de formar un equipo es la unidad. Tenemos que trabajar en la unidad. El liderazgo eficiente no es una operación de una sola persona, es un deporte de equipo. Un líder es más semejante a un jugador de equipo, y voy a decir de fútbol aquí, que un jugador de golf en una competencia. Los líderes no son llaneros solitarios. A lo largo de los años, esto es algo que he ido cada vez más aprendiendo. Cuando eres inmaduro, cuando eres muy joven, piensas que te puedes comer el mundo y que lo puedes hacer todo solo. Pero con los años te vas dando cuenta, los años y los golpes, que no eres Dios, que no salvas a nadie, que ni tú te puedes salvar a ti mismo, hay algo que yo reconozco que padecí, que muchos pastores y misioneros lo padecemos, y los médicos, trabajadores sociales, los bomberos y los policías, la gente que trabajamos ayudando a otros, es el síndrome del Salvador. Y yo lo he padecido también. En algún momento, en alguna etapa de tu vida, llegas a creer que eres tú que tienes la responsabilidad de salvar a la gente. Recuerdo en una ocasión que había un chaval que él tenía una fuerte adicción al tabaco. Y era es un chico, pues está vivo, con un mogollón de dones, es muy bonito, es un músico increíble, alguien a quien aprecio, y yo quería ayudarlo. Entonces él me habló bueno, nadie en la iglesia sabía que él estaba enganchado al tabaco, era algo en secreto que él estaba viviendo, porque él era un niño como Miriam, había crecido en la iglesia, era un músico en la iglesia, y no quería que nadie le señalara o le juzgara por un montón de razones. Y él abre su corazón conmigo, y yo busqué 50 maneras de ayudarles, desde un grupo de parche, de todo. Luego aprendí algo de todo aquello, y yo no puedo hacer ejercicio por otra persona esperando que esa persona se ponga fuerte por mí. No sé si me hago entender. Yo no puedo hacer por él lo que él tiene que hacer por él mismo. Pero como tenía ese síndrome del Salvador, yo sentía que como pastor tenía la responsabilidad de salvarlo a él de su adicción. No lo conseguí y me sentía muy frustrado.
Pero por algunas razones de la vida, él padeció una enfermedad muy delicada, un cáncer, y desapareció el tabaco y todo lo que él generaba. Decían, gracias a Dios, superó la enfermedad, está bien. Y algo que me hizo pensar todo ese proceso es tremendo, como es Dios el que trabaja con nosotros. Y nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos de Dios, de la gracia y de la ayuda de otros. No somos llaneros solitarios. El propósito... Yo pienso que cuando nos reunimos en la iglesia o nos reunimos nosotros mismos aquí, salimos fortalecidos. Claro, animados. Eso es. Gracias, Javier. El propósito de este estudio es que usted se convierta en una persona, un servidor de un equipo ministerial, que tú puedas aportar algo de ti a los demás. Qué bonito es cuando encontramos, y hablaba Miriam hace un rato, ¿no?, de esa búsqueda. Qué bonito es cuando encontramos nuestro sitio, en cualquier lugar de la vida, sea académicamente, profesionalmente, en una relación de pareja y en la iglesia como todo, ¿no? Cuando encontramos y decimos, wow, para esto Dios me ha creado, ¿no? Este es mi sitio. Por fin he llegado a casa, ¿no? Hay una novela muy bonita que se llama El Paraíso Perdido, y C.S. Lewis también, el autor de Narnia, hablaba de ese rumores, de esos ruidos, de ese lugar de donde un día salimos, que todavía escuchamos el sonido, ¿no?, de ese lugar al que pertenecemos realmente. Hay un anhelo en nosotros de encontrar ese sitio, ¿no?, de encontrar el lugar en donde nos sentimos bien. Y qué bonito es poder encontrar en la iglesia el lugar en el que Dios quiere que sirvamos. No hay nada peor que una persona haciendo algo que no le gusta hacer y que está fuera de lugar. Suele ser tropiezo para los demás porque no se siente cómodo y genera incomodidad a los demás. Pero qué bueno es cuando encontramos nuestro sitio. Jesús y su ministerio de equipo. El maestro no necesitaba un equipo. Si hay algo interesante es que Jesús no necesitaba. Él sí podía ser un llanero solitario, pero aún así él decidió escoger una pandilla, y una pandilla compleja. Tenía 12 discípulos, tenía un Judas, tenía un Pedro iracundo, tenía dos hijos de Zebedeo que querían meterle fuego a lo primero que se meneara. Tenía un grupo complejo, pero él escogió a esa gente imperfecta. Siempre me gusta decir, si hay algo que le fascina a Dios es encontrar gente que se reconoce a sí mismo incapaz e imperfecto, pero que tiene disposición para servir. Eso le encanta a Dios. Cuando hay gente que dice, mira, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé montar bicicleta, pero si tú me pides que lo haga, yo lo voy a hacer. Yo creo que tú me capacitarás, me ayudarás, pero lo voy a hacer porque tú me lo pides y porque sé que si me lo pides va a ser lo mejor para mí. Eso es maravilloso. Lo contrario es gente que te dice, no, yo sé hacer eso. No. A lo largo de 20 años de ministerio, lo peor que me pasa a veces es cuando me encuentro gente que dice, no, pastor, no se preocupe. Yo sé de eso más que nadie. O yo lo sé todo, no necesito ayuda. Es más, yo si lo hago solo, mejor. Suelo encontrarme gente así y tarde o temprano se dan golpes. Y no solo golpes, sino que les cuesta trabajar con otras personas porque no entienden, y esto lo hemos hablado en otros encuentros, no entienden que su trabajo o el ministerio que hacen o la labor que hacen no es su identidad. He acompañado en estos años a muchos misioneros. Algunos de ellos han abandonado el ministerio, no están lejos de Dios, pero sí han dejado de servir a Dios en la obra misionera. Y algo que he percatado en ellos, como en mucha gente, es que ellos creen que su identidad es lo que hacen. Por ejemplo, si eres músico. Hay muchos músicos que creen que su identidad es ser músico, pero ¿qué pasa si ahora tienes un accidente y pierdes los dedos? ¿O qué sucede si... Recuerdo alguien una vez me dijo, pastor, si yo no puedo servir en la alabanza o si yo no puedo cantar un domingo, no vengo a la iglesia. Y yo, pues está muy mal, no deberías de venir entonces, porque tu identidad no puede ser tocar en la alabanza.
Tu identidad es mucho más que eso. Tú eres una hija, hijo de Dios. Y ahí es donde tienes que encontrar tu deleite. Porque ni aún yo como pastor, mi identidad es ser pastor. Sí, ser pastor es algo más, ¿no? Es una parte de mi identidad, pero no es el centro de mi identidad. Porque un día dejaré de ser pastor o llegará el momento en que me jubilaré, o Dios sabe, por circunstancias de la vida. Y la vida tiene que seguir. Lo mismo que mi identidad no es un trabajo, no es mi pareja. Por muchos años como pastor me costaba entender, estuve leyendo mucho sobre la codependencia. Me costaba entender por qué muchas mujeres estaban con hombres maltratadores y que ellas eran conscientes de que estaban viviendo el maltrato. Después de muchos leyendo, investigando y con gente que he acompañado, a veces es por una cuestión psicológica de codependencia, pero en muchas tienen que ver con su identidad. Para ellos, para ellas, su identidad está construida en base a que necesita un hombre o una persona que le diga quién es, que es valorada o no. Entonces es interesante porque cuando tú pones tu confianza o crees que tu identidad es algo fuera de Dios, no solo eso se convierte en un ídolo en tu vida al que tienes que alimentar y sustentar, sino además que esa cosa a lo que tú, en lo que te sientes que es tu identidad, te puede destruir. Te puede destruir. Y mucha gente en la iglesia está sirviendo a Dios, pone lo que hace como su identidad y cuando les mueven de lugar o cuando llega alguien que lo hace mejor que él o ella o alguien que tiene mejores dones en esa área y pues montan un pollo y la lían en la iglesia porque se sienten amenazados, porque no comprenden que su identidad es soy lo que soy porque soy un hijo de Dios y he sido diseñado para servir a Dios y mi identidad es en Cristo. Ahora Jesús no necesitaba el equipo y aún así reunió a una pandilla de 12 discípulos. En Mateo 10 encontramos el manual para el ministerio de un discípulo. Marcos escribió que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, Marcos 6:7. En Mateo 10 hay una comisión, Dios comisiona a los discípulos. Puedes buscar Marcos 6:7, por favor. Buscar. Él conocía la ventaja de tener un grupo de personas sirviendo en un lugar, conocía la ventaja de tener grupos de 2 personas, sirviendo en lugar de una sola, tratando de satisfacer todas las necesidades. Jesús sabía los beneficios de trabajar en equipo. Pues ya, Oscar. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso es increíble. Estamos hablando que Jesús enseñó a los discípulos a ministrar en equipo, a no ser llaneros solitarios. Cuando el Espíritu Santo guió a la iglesia en Antioquía para enviar miembros a predicar como misioneros a los gentiles, le dijo a la iglesia que seleccionara 2 miembros, Pablo y Bernabé. La palabra nos recuerda que es mejor 2 que 1, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y eso se aplica en todas las relaciones. ¿Por qué un equipo? Un equipo es un conjunto de personas unidas por un compromiso para alcanzar una meta común. Nuestra meta común es glorificar a Dios y compartir las buenas noticias con las demás personas. Un conjunto, me salto aquí, muy bien. Él habla de un estudio, dice, en el mundo de los negocios se reconoce el poder de los equipos. Y habla de un estudio que hace la Universidad de Harvard de la importancia de trabajar en equipo. Hemos dedicado 4 semanas a estudiar el liderazgo, el líder servidor y la importancia de satisfacer las necesidades de las personas. Este liderazgo comienza cuando un discípulo se encarga de la labor de un siervo para satisfacer la necesidad. El liderazgo del servidor es también colocarse a un lado para que Cristo sea el Señor. En el espacio siguiente escribe la definición del liderazgo servidor. Eso lo puede hacer cada uno de manera personal luego. El equipo ministerial le da al líder servidor la forma de multiplicar su llamamiento satisfaciendo las necesidades de otros. En otras palabras, el líder servidor está para servir, no para que le sirvan.
vamos a ver que la clave de un equipo es trabajar por la unidad. Y para trabajar por la unidad, uno de los elementos más importantes es poder delegar responsabilidades ante otros y también ser mentor de otros. El ministerio en equipo comienza uniéndonos los unos a los otros. Los miembros se sienten partícipes de un equipo cuando ellos cuando cuentan con ellos. La primera característica es sentir que estamos unidos en esto, es decir, vamos a ponernos de acuerdo. Si hay algo increíble, no sé si recuerdan la historia de la Torre de Babel, ellos dijeron, unámonos, pongámonos todos de acuerdo, vamos a construir un edificio que llegue al cielo. Aunque era algo que no era para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo, Dios manifiesta lo que puede hacer el hombre cuando se une, cuando tiene una meta en común. La palabra división viene de la idea de dos visiones. Cuando en una iglesia o en cualquier equipo o en el trabajo hay varios jefes y todo el mundo tiene una visión diferente, no avanzamos a ningún lugar. Cuando en una iglesia hay una multiplicidad de visiones hacia donde se tiene que ir, es una división. Son dos visiones, división. Entonces, el equipo para mantener la unidad, tiene que tener una visión en común. Tienen que estar unidos, con un propósito común, para alcanzar algo que es superior a ellos, una meta común. Estar unidos por una causa más grande que la de ellos. Qué bonito, ¿no? Que podamos trabajar por una causa mayor. Me encanta la película Braveheart. Es mi película favorita, Corazón Valiente. Fue la primera película que vi en mi infancia. ¿Todos la conocen? ¿Sí? ¿La de Mel Gibson? Oh, ya estábamos poniéndonos viejos. Ya por lo menos 30 años. Sí. O más de 30 años. La de Mel Gibson. Yo tendría la de mis unos 10, 11 años. La he visto como 10 veces. Es mi película favorita, sencillamente porque fue la primera vez en mi vida en la que veo que al héroe lo matan. Fue una... Oh, ya te lo he contado. No, ya te lo... Pero bueno, Mel Gibson está más guapo y todo eso, puedes verlo. Pero yo recuerdo quedarme pasmado cuando veo que matan al héroe. Yo hasta último momento decía, ahora no sé, una flecha de esas, pero no, pero claro, es basado en un hecho real, en la historia de este personaje. Pero ¿por qué os digo esto? Lo bonito de esto es ver cómo él comenzó a unir a tribus de toda Escocia que estaban divididas. Y cuando todas se unieron, estaban a punto de conseguir la independencia de Inglaterra. En el momento final, un duque, un príncipe de Escocia, traiciona a los demás y hay una división. Él comienza a dar una otra alternativa. ¿Y qué pasó? Que hasta hoy día, estamos hablando de esto, hará unos 400 años, todavía Escocia es parte de Inglaterra. Entonces, mira qué interesante cuando nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Y eso se aplica para la iglesia. Podemos avanzar, extender el reino, ver vidas transformadas, ser una casa de restauración o una cueva de grillos. Pero nosotros decidimos, ¿no? Decidimos si trabajamos por la unidad de la iglesia. Muchas veces yo he estado en equipos donde no he estado de acuerdo, pero he entendido que si parte de mi principio es, miren, yo voy a expresar que lo veo diferente, pero entiendo que si la mayoría lo ve diferente a mí, yo voy a apoyarlo a 100 lo que estáis haciendo. No voy a hacer de tropiezo, no, ni me voy a apartar, me voy a involucrar a 100, y aunque nos peguemos un golpetazo con la pared, porque entiendo que hay una meta mayor, hay un propósito mayor que solo mi propósito o ganar yo, conseguir mi victoria, porque si consigo, es como en el matrimonio, ¿no? Ha habido momentos en el que yo he tenido que hacer, ¿saben lo que es el harakiri? Estoy viendo una serie muy buena que se la recomiendo, se llama Shogun.
ha ganado un montón de premios, está en Disney y es de Japón. Entonces es sobre la época de los samuráis. Y en Shogun se ve mucho eso. El harakiri es cuando ellos cogían ese sable y pues en el matrimonio muchas veces toca hacernos el shogun, el harakiri, porque tenemos que decir, vale la pena discutir por esto, vale la pena montar un follón de esto, o hay una meta mayor, buscar la paz en el hogar, o la meta mayor es conseguir que avancemos en la relación. Pues lo mismo se aplica al liderazgo de la iglesia. Si tenemos un equipo, pues debemos de velar por que tengamos como equipo, procurar tener una meta común. Y como líderes tenemos que promover la unidad, animando y alentando los unos a los otros a enfocarnos en tener un objetivo común. Cuando los grupos están unidos, suceden cosas fascinantes. Página 106, yo estoy haciendo un resumen de todo. Dice aquí, hemos visto cómo Jesús insistió en que la unidad fuera parte del ministerio en el equipo de sus discípulos, o con sus discípulos, en su equipo. Otra muestra de unidad es que Él delegó autoridad y responsabilidad a su grupo. Como líder, Jesús ejemplificó el liderazgo compartido. Él delegó, dio autoridad a los discípulos, como hemos leído, los mandó de 2 en 2 y luego mandó a los 70, y fue interesante, porque era parte de su enseñanza. Enviarlos en equipo y delegarles a ellos el poder y la autoridad del Espíritu en ellos. Cuando nosotros como líderes trabajamos en equipo, tenemos que también delegar responsabilidades y confiar. Eso no significa que las personas a las que le deleguemos responsabilidades la líen y metan la pata. Eso es parte del paquete. Eso es parte de cómo yo estoy educando a mi hijo, y hay momentos en que él se equivoca y tengo que tener paciencia y corregirlo de la mejor manera. Yo les conté que en una ocasión un pastor que fue un mentor para mí me corrigió por algo, y yo tendría unos 23, 24 años, me mosqué un montón porque no me gustaba, que era tan inmaduro que no me gustaba que me corrigiera. No lo hizo en público, lo hizo solo conmigo, pero me mosqué. Y al cabo de unos meses vi el resultado de que gracias a la corrección o a lo que él me corrigió, me evitó un problema mayor. Ahí fui consciente de la necesidad de, no solo de que me deleguen, sino también yo de la responsabilidad de rendir cuenta y de que me corrijan en amor. Entonces, como líderes debemos de trabajar en la unidad, tener una meta, un propósito común. Tenemos que delegar responsabilidad y autoridad. Si le das la responsabilidad a alguien, tú no puedes quitarle la autoridad y la responsabilidad delante de los demás. Eso no se hace. Eso es como cuando teníamos a mi suegra viviendo con nosotros y ella quería meterse cuando nosotros corregíamos a mi hijo. Y hubo un momento en que tuve que, en amor, pero llamarle la atención a mi suegra y decirle, mire, usted está aquí de visita, la apreciamos, la queremos, pero no se meta más cuando yo esté corrigiendo a mi hijo. Si se siente incómoda, vaya a la habitación, se cierra allí y se pone un tapón. Pero, ¿entiende? Cuando estamos, si alguien a quien delegamos no lo hace bien, si ahora Antonio le pide a alguien que en la biblioteca le organice los libros y no lo hace de la mejor manera, lo suyo no es delante de todo el mundo el domingo en la mañana decir, oye, hay que ver, Manuel, para una cosa que te pido, que mal has liado aquí. Yo no voy a criticar, yo estoy orando para que aparezca alguien que me eche una mano. Seguro que lo vamos a hacer. Pues mira, tienes a Javier a tu diestra. Mira, Oscar te puede dar una mano, solo una. Oscar te puede dar una mano. Bueno, otro elemento interesante o algo que puse aquí que teníamos que tener en cuenta, dice, Jesús impartió a los discípulos su autoridad, página 107. Jesús impartió a los discípulos su autoridad sobre los espíritus inmundos, Marcos 6:7, lo leyó. Jesucristo los instruyó para que no llevaran nada, excepto un cayado para su viaje, Marcos 6:8. Eso es interesante. Cuando los manda, los instruye a que no lleven nada. ¿Por qué? Para que dependieran solo del Padre Celestial, ¿no? Dependían de Dios y de quién más. Y de ellos mismos. Y de ellos y de las personas. Porque tenían que llegar a las casas y en teoría, yo he estado en países de Oriente
del Oriente, y es verdad que son muy hospedadores, acogedores. Entonces, Jesús contaba con eso. Entonces, de alguna manera, ellos tenían que depender primero de Dios y de las personas. Y eso fortalecía el trabajo en equipo. Y además, ellos tenían que ponerse de acuerdo entre ellos. Porque no sé si se acuerdan, pero entre los mismos discípulos a cada rato habían problemas. Entonces los estaba enviando a ellos para trabajar en equipo. Era parte de la enseñanza, algo que luego hicieron cuando Jesús subió al cielo. Ellos fueron por el mundo y muchos de ellos, como Pablo, después vimos Pablo y Bernabé y otros, pues trabajaban en equipo y tenían una visión en común. Eso no significa que sea fácil ni que no haya problemas. Los problemas son parte del paquete. Ahora bien, cómo lo gestionamos va a determinar en gran medida nuestra madurez espiritual para gestionarlo. Otro elemento importante que lo vemos ya en la página 109 es delegar. Debemos de delegar en las personas. Darles a las personas con las que trabajamos responsabilidades. Darles oportunidades de que puedan ellos también servir a otros. Darles oportunidades a que tengan su espacio. Yo he estado con personas bajo la cobertura de personas que yo decía, este hombre un día le va a dar un patatún. Tenemos un montón de gente aquí para servir, pero todo lo hace solo. Y no nos quiere dar una parte por miedo a que alguien lo haga mejor, parte por temor a que lo hagan mal. Pero así ni nosotros vamos a aprender, ni él se va a liberar de esa carga, porque al final hace más de lo que puede. No sé si se acuerdan de la historia de Moisés. Lo hemos visto en los primeros días de clase. A Moisés por poco le da un ictus. El pobre Moisés. El hombre tenía casi que impartir justicia a casi 2 millones de personas. Eso no es nada fácil. Estamos hablando de 2 provincias enteras de Sevilla. Era lo que más o menos se valora que podía ser todo el pueblo que había salido con niños y todo el pueblo que había salido de Egipto. Se habla de 500.000 de hombres en la palabra aproximadamente, y luego sin contar las mujeres, los niños y etc. Y entonces él tenía que impartir justicia. Pero ¿quién imparte justicia a 2 millones de personas? Se estaba volviendo loco, y viene el suegro, bendito suegro, y le dice a Jetro, oye, Moisés, ¿qué haces, hijo? Delega, escoge jueces de millares, de centenares, así hasta casi de 10 o 15 personas. Y Moisés le hizo caso por primera vez a su suegro y le funcionó, se dio cuenta de la bendición que hay en delegar, la bendición que hay en compartir. Ministrar en equipo significa... ¿Ve? No debemos. Ministrar siempre y cuando vivan lejos. Ministrar en equipo significa que cada miembro tiene un lugar en el equipo y una contribución para aportar al objetivo del grupo. Dones espirituales, experiencias, estilo para relacionarse, habilidades vocacionales, entusiasmo, hacen un ministerio, un equipo completo. Los equipos demandan diferentes habilidades y dones. Yo a veces he estado en etapa en lo que he estado de bajón y me han levantado personas en el equipo que tienen una energía que te contagia o una alegría contagiosa, ¿no? Qué bonito es trabajar en un equipo donde tienes a alguien que está contento y alegre, ¿no? Te motiva. Pero qué triste cuando estás tú solo y estás tú de bajón, ¿a quién te anima? Nadie. Entonces hay mucha gente deprimida y triste que ven el ministerio o cualquier labor que hace como una carga en parte porque no se arriesgan a delegar, y yo añadiría a ser vulnerables. Porque para delegar tienes que ser vulnerable. ¿Qué piensas, Raquel, sobre eso? ¿Hay que ser vulnerable para delegar? Vulnerable, pero tienes que ser sencilla también y sincera. Sí, completamente. Y no importa delegar, ¿verdad? Es que me lleva muchos años sola y yo lo sé. Esperando que hubiera gente a mi alrededor. Y yo ahora lo veo y me alegro mucho. Eso da gozo. Mira, a mí me pasa con los jóvenes a los que pastoreé, y algunos ya son pastores aquí en diferentes iglesias. En Murcia tenemos una pareja que pastoreé, están pastoreando. ¡Qué gozo! Y si lo hacen mejor, 10 veces mejor que yo, pues más gozo todavía y más alegría me da. Porque eso es como un padre con un hijo.
Y yo quisiera que mi hijo conquiste cosas que yo no he podido conquistar. Y eso, en vez de producirme dolor, lo que me da es alegría. Sí, yo veo a las dos personas que yo decía, ellas me decían, no soy capaz, no puedo. Yo decía, sí, puedes. Claro. Y ahora se lo han creído ya. Después de 1 año y medio veo cómo Claro. se está desenvolviendo. Qué bueno. Se lo dije el otro día. Qué bendición, ¿ves? Pero necesitamos tener esos gestos de motivar, de alentar, de delegar, de empujar a la gente. Decir, mira, hazlo, empieza por este poquito. Y si lo haces mal, no pasa nada. Yo voy a estar ahí, lo volvemos a practicar. Un poquito, para que se- Sí, tienes que, porque el miedo, todos tenemos miedo a dar un paso al vacío. O miedo al que dirán, miedo al que nos señalen o se burlen de nosotros. Eso es normal. Pero el líder que sirve tiene que ser consciente que debe de delegar en otros. La vulnerabilidad también supone reconocer que nosotros también fallamos. Ahí va el punto, en que tú no eres perfecto, ni que lo sabes todo. Y ser humilde cuando te dicen que no has hecho bien algo, pues ser humilde y procurar hacer lo mejor. Claro, no, pero es genial, es así. Pero también cuando digo vulnerable, es aceptar de que tú no eres Jesús y que necesitas ayuda. Y lo contrario a eso es el orgullo. Cuando creo que puedo hacerlo todo, malo, porque eso es orgullo. Y después del orgullo, ¿qué viene? ¿Se acuerdan? La caída. La caída. Cuando digo, no hace falta, yo lo puedo hacer. Van. Y eso lo he vivido. Hubo etapas en mi vida en que yo tenía ese síndrome de Salvador y casi quería ocupar el lugar de Jesús salvando a la gente. Pero eso forma parte del ego humano. Sí, no. Todos tenemos... Ese sentimiento. Ese es el pecado original. El pecado original es el orgullo. Satanás cae del cielo por orgullo, por rebeldía y orgullo. Se le llama otro nombre también, que es como es. Tú has dicho, le has puesto nombre, le has dicho nombre. Orgullo. No, Rebeldía. no, ha dicho un nombre que no me sale. Soberbia. El ego, ¿no? No, Bueno. que es Salvador, ¿no? El síndrome de Salvador, en el que tú crees, al final estás queriendo usurpar el lugar que no te corresponde. Entonces, Sí, por otro lado se dice síndrome de Dios también. sí, el que tú dices, claro, y llega un punto que te lo puedes llegar a creer. Y mira, hace unos años leí un artículo muy bueno de un psiquiatra cubano. Él fue el psiquiatra de Diego Armando Maradona. Maradona se fue a vivir a Cuba muchos años, de vez en cuando para rehabilitarse de las adicciones a la droga. Y él vivió ahí en La Habana, en un hotel, que era, no un hospital, era un hotel, casi hecho para su medida, ¿no? Y dijo el psiquiatra en un artículo, decía que él nunca logró recuperarse porque él no solo sufría el síndrome de Dios, creerse Dios, sino que además todo el ambiente y todo lo que le rodeaba se lo hacían creer. Todo el mundo lo trataba como un Dios. Entonces él se metió en ese papel. Claro, el papel, él no es Dios, entonces terminaba evadiéndose con las drogas porque no puede cumplir las expectativas de la gente. Entonces, cuando como líderes creemos que podemos nosotros llenar las expectativas de los demás y creemos que podemos salvar a las personas de sus problemas y de sus situaciones, estamos mal. Nuestra misión es invitar a la gente a Jesús. Ven, te voy a llevar con mi amigo. No sé si se acuerdan, hace un par de domingos puse una escena de Chosen, de la serie, de cuando Andrés invita a su amigo, que luego a Natanael, y le dice, vente, vamos, ven que te voy a presentar a alguien. Y cuando llega a Jesús le dice, oye, no hay otro hombre como tú en todo Israel. Javi, ¿tú me conoces? Es interesante, ese es el punto, ¿no? Vamos a invitar a la gente a Jesús. Mira, y yo no puedo salvar a Miriam, no te puedo salvar a Amparo, pero conozco a alguien que pueda ayudarte en donde te encuentras ahora. Entonces mi misión es, yo he aprendido eso a golpe, es invitar a la gente a Jesús. Y les ayudo en la medida de que puedo, pero no puedo hacer por las personas lo que ellos tienen que hacer por sí mismos. Entonces... Si yo tengo una pregunta, ¿delegar significa olvidarte ya de todo? No entiendo. ¿Delegar significa olvidarte? No, un líder delegar, tú tienes que supervisar lo que hacen.
Pero supervisar no significa estar con esa persona como el militar que está detrás del soldado todo el tiempo, ¿no? Tú tienes que, es como el pescador, ¿no? Tú vas soltando y viendo, evaluando cómo esa persona. Habrá momentos en que te das cuenta que esa persona no está preparada para que tú delegues mucho más y le delegas lo poquito. El error es delegar mucho. Eso es como cuando empieza el año y tienes 50 metas. Quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, quiero dejar de ver Netflix, quiero dejar de hacer... Y cuando hace una lista y al cabo de enero, pasa enero y dice, no he hecho nada. Eso le sucede lo mismo. Entonces las metas a las personas a las que tú delegues, la misión que le des, tienen que ser pequeñas cosas para que ellos puedan ir superando, como decía Raquel. No vas a poner a alguien a dirigir la alabanza cuando nunca lo ha hecho. Oye, pues vente, estos 6 meses canta conmigo, canta una canción tú y yo hago la segunda voz, y así hasta que esa persona se sienta preparada. De hecho, antes de delegar tienes que preparar. Ya eso lo hemos visto en el capítulo anterior, tienes que capacitarte, tienes que prepararte. Ahora, el tercer lugar o responsabilidad dentro del liderazgo o de este rol que estamos viendo es la responsabilidad. Jesús enseñó que cada persona responderá a un Dios santo por sus página 114. Jesús enseñó que cada persona... Que vas a pagar. Sí, porque es un tema que ya estamos... No, la página porque no lo conozco. Pero yo confío en que ustedes se lo estén estudiando en casa. ¿Vale? Página 114. Y ahora de paso un saludo a Jenny, que se ha operado. Ella ve, una chica de México, ella ve nuestros estudios. Jenny, te deseamos que sigas mejorando, tanto tú como tu papá. Estamos orando por ti y por la recuperación de tu papá. Esto es un anuncio ahí de unos segundos, ¿no? Bueno, Jesús enseñó que cada persona responderá a un Dios santo por sus palabras y hechos. Él dijo que cuando se dirigió a un grupo de líderes religiosos que lo acusaban de trabajar para Satanás, el maestro dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Cuidado con lo que decimos. Las palabras tienen un poder increíble. Con las palabras empoderamos, pero también destruimos a las personas. ¿Cuántas iglesias y cuántas gente no han salido de las iglesias tristemente, no por la doctrina, no por las enseñanzas, sino por palabras mal usadas? Y eso es algo que a veces me entristece, ¿no? Ver cómo a veces nos herimos con palabras hirientes. Como una relación de matrimonio, ¿no? Qué triste cuando a veces discutimos. Yo recuerdo esa etapa, esas primeras peleas matrimoniales cuando éramos recién casados, que éramos muy inmaduros y jóvenes inmaduros, y muchas veces yo mismo usaba palabras o expresiones que sabía que podían herir a la otra persona, porque sentía o que mi orgullo había sido herido, o me sentía como ese niño pequeño malcriado al que le han negado algo o le han llamado la atención, y usaba palabras hirientes y dañaba a él. Claro, no lo voy a dañar porque yo sabía. Sí, amar también es un peligro. Cuando amamos, te haces vulnerable a esa persona y esa persona sabe de ti cuáles son. Y qué triste es cuando usamos eso para dañar, ¿no? Pues lo mismo sucede en la iglesia. Tristemente, estas cosas suceden. No debían de suceder, pero suceden. ¿Sí? Y eso pasa mucho con las personas que llegan nuevas a la iglesia, ¿sí? Porque las personas que vienen de fuera vienen maltratadas, golpeadas, ¿no? Rotas, ¿sí? Y si un líder no tiene las palabras adecuadas, ¿sí? No las tiene la sabiduría para hablarle, esa persona no se va a quedar. Esa persona, si me espero quedarme en el mundo, porque allá me tratan igual. Entonces el liderazgo tiene que tener mucha sabiduría en cómo usar las palabras en el tono adecuado, ¿sí? No, claro, para no dañar a las personas. Sí. Y si lo haces, porque puede suceder, somos de carne y hueso, tenemos un día difícil, ese día no hemos desayunado, no hicimos una analítica, no hemos dormido en toda la noche nerviosos pensando que nos van a sacar sangre, y ese día tengo una brusquedad, una mala frase, un pronto, pues no hay nada más humilde, no hay nada mejor
que ser humilde y llamar a esa persona y poderle pedir perdón. Oye, lo siento, mira, me pasó esto. Recuerdo, no sé si lo conté en una ocasión, de un amigo pastor que estaba aquí en Andalucía. Fuimos a un retiro y mi esposa y yo llegamos y fueron muchas horas de viaje. Y mi esposa le dijo una frase, un salvo, o algo le preguntó por algo y él le dio una mala contestación. Yo me sentí muy enfadado en ese momento, pero él me dijo, no digas nada. Al día siguiente esa persona se acercó a nosotros, nos pidió perdón y me dice, se abrió con nosotros, me dice, no es que lo quiera justificar, pero cuando estoy agotado, ya muy agotado, no soy la mejor persona, trato a veces mal a la gente. Es algo con lo que él reconoció ahí con nosotros, con lo que luchaba. Entonces, nada, se cerró ese capítulo, pero quiero decir esto también, porque como líderes podemos equivocarnos, podemos tratar mal a las personas, pero no hay nada mejor que ser humildes, ir y saber pedir perdón, poder reconocer nuestros errores. Los líderes son responsables de su equipo. También hay un problema que veo yo con respecto a lo que dicen, que cuando no se conoce bien el enfoque de un líder y otra persona contradice, luego después reconducir Es más difícil. es más difícil porque esa persona es cuando se siente herida y no es el enfoque del que el líder estaba dirigiendo. Sí, completamente Y de acuerdo. entonces ahí también viene un enfrentamiento que hay que tener cuidado. Pues sí, tienes toda la razón. En Hebreos 13:17, Antonio, ¿puedes leer Hebreos 13:17? Uy, Antonio. Antonio, muy mal. El bibliotecario sin Biblia. Antonio. Es que como no puedo pasar, pues Claro. estoy batallando siempre porque se más para la mesa, pero no lo consigo. Ahora se va a escuchar a nosotros. Hebreos 13:17. Hebreos 13, 17. Sí. Todos los pastores y son buenos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, Ese es el punto. para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Subraya las razones por las cuales el escritor le pidió a los miembros de la iglesia que obedecieran a sus líderes. Dice aquí, los líderes son responsables ante la iglesia. Si los miembros los siguen, su trabajo será un gozo en lugar de una carga. Los líderes servidores son responsables de las personas de su equipo mientras trabajan juntas para alcanzar una meta común. No hay nada más triste como pastor que tener una iglesia que no va en una meta común, donde las personas que se comprometieron en ser parte de la comunidad no se sujetan en amor. Es difícil. Yo he visto a muchos pastores en los años quemados y agotados, y es una tristeza, porque luego recuperar a alguien quemado es muy difícil. Yo Es creo muy que es un difícil. tema muy complejo, ¿no? Yo creo que es una batalla que libramos todos. Yo estaba recién convertido y recuerdo que mi primer pastor, un día yo hice una pregunta y me mandó a callar. Me dijo, no, tú cállate. Y digo, ¿y por qué me tengo que callar? Dice, porque yo lo digo. Ya. Imaginaos Claro. qué tipo de... Sí, no, ya eso lo dice todo. Entonces, un tema... Sí, no es fácil. sí. Por eso, Cuando un pastor se equivoca o hay algún error, ¿qué hacemos? pedir perdón, ¿no? Lo que acabo de decir. No he recibido ninguna petición de perdón, ni mucho menos. Pero bueno, ya para mí eso está olvidado. Por supuesto. Claro. Gracias a Dios no fue piedra de tropiezo, pero podía haberlo sido. Hombre, claro. Y menos. Es una falta de respeto. Pero tenemos la responsabilidad de esforzarnos en someternos, en el sentido de que como pastor yo voy a rendir cuenta a Dios. Dice la Biblia que voy a rendir cuenta al príncipe de los pastores por vosotros. Y a mayor responsabilidad, así que más delega Dios sobre mí, mayor se me juzgará por mi responsabilidad. Y si yo actuara de la manera que he actuado con Antonio, ¿no? O que esa persona actuó con Antonio, perdón, y no tengo la humildad para reconocerlo, pedir perdón, no solo el problema ya es contigo, no sería contigo, mi mayor problema sería con Dios. Porque al final todo esto me pasa factura a mí. Es verdad que he estado con pastores quemados,
Iglesias que se lo han puesto difícil. Gente que a veces yo digo, pides un pastor, pero luego no le dejas desarrollarse, no lo dejas llevar a la iglesia, visionar la iglesia. Y esas confrontaciones, esas tensiones, es doloroso porque al final quien gana es el diablo en todo esto. No gana la iglesia. Y al final se trata de que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando yo estaba recién casado, sacamos el niño que llevamos dentro, o la niña que llevamos dentro. Ese que yo quiero ganar, pero ¿a qué precio? ¿Al precio de dañar la iglesia? ¿Al precio de dividir la iglesia? ¿O al precio de afectar el testimonio de la gente que viene? O sea, yo reconozco que ha habido momentos en los que le he predicado a alguien en un sitio X y no les he dicho ve a tal iglesia porque yo sé que en ese momento esa iglesia no está viviendo su mejor momento. Entonces, por misericordia a esta persona a la que le estoy predicando, no lo mando y eso es triste. Y me duele, ¿no? Pero es real. ¿Cómo voy a enviar a alguien a un lugar donde se están tirando los zapatos de encima, se están gritando los... Pero vamos a ver, yo tengo ahí una duda porque No. la iglesia o los pastores sois basculantes. ¿Son qué? Basculantes. ¿Qué quieres decir? Sí, que lo mismo estáis aquí, que estáis en otro sitio, que estáis en otro sitio. ¿O no? Sí, bueno. ¿O no? ¿O no? Yo lo que he experimentado, tan solamente un pastor de Córdoba se ha tirado 40 y tantos años. Los demás, 5 años, 10 años, etc. Gloria a Dios que ellos permanecen y siguen. Pero cuando una iglesia recibe un pastor 5 años, otro pastor otros 5, 4, etc., cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su Claro. forma de expresarse o de hacer las cosas. Si no está de acuerdo o se manifiesta en lo que la iglesia en sí, porque la iglesia tiene que tener su autonomía propia para no ser bacateado o cambiar de personalidad constantemente, por consecuencia de que cada pastor tiene su comentario, su forma de ser, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hacer que esos pastores, cada uno manipule la iglesia de forma que sea la identidad no sea exactamente la que ella tiene? Porque Bueno, la identidad es Cristo. ya, La identidad de la iglesia es no, Cristo. el estatuto, No, a lo que quiero ir. La identidad de la iglesia debe ser Cristo como cuerpo. He visto el peligro de cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, pone su identidad en otra cosa que no es Cristo. He visto eso. He visto a pastores destruidos y iglesias destruidas, porque la iglesia han puesto su identidad en la construcción de un edificio, han puesto su identidad en, no sé, en tantas cosas que puedo decirles que no es su identidad como misión de Cristo, cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces sucede que, claro, el pastor tiene su manera de pensar y la iglesia, casi siempre cuando se dice la iglesia son los que por muchos años han dirigido la iglesia en la trastienda, no la iglesia en general. Suele haber un grupo que suelen ser los que más o menos... Entonces, hay una confrontación y es triste. Es triste. La personalidad de cada pastor se provocan esa división. O la personalidad de los otros. Que me vino antes resulta que era esto exactamente correcto lo que hacía. Y ahora viene otro pastor y lo cambia todo. Yo lo pongo muchas veces, por ejemplo, los maestros míos, los antiguos, me enseñaron unas normas y unas situaciones y unas cosas. Y ahora vienen otros señores diciendo que aquello ya no vale, que ahora vale esto. Porque pero esa es la vida, vamos descubriendo y nos vamos dando cuenta que las estructuras y formas cambian. Lo que no debe decir el pastor es predicar otra Biblia. Pero lo demás es, mira... Cuando vienen diferentes pastores y el ojo de la iglesia no se fija en Cristo. No tiene su identidad. Que se fija en que este pastor Claro, y este viene con un tatuaje y a mí no me gustan los tatuajes, pues hay que crucificarlo. Te voy a poner 2 ejemplos, escucha, 2 ejemplos. Uno personal. Cuando yo tenía 18 años más o menos, 19, yo era líder de jóvenes en nuestra iglesia en la que yo había crecido y llegó un pastor nuevo y la iglesia se dividió porque en gran medida no les gustaba el pastor nuevo. No les gustaba porque ese pastor era más evangelista y menos pastoral. El anterior era un cacho de pan.
A veces era tan cachopán que como iglesia, sinceramente, abusábamos del pastor. El pastor no tenía privacidad. Y además dábamos por hecho de que él no podía tener privacidad. Entonces la gente llamaba a cualquier hora a su casa, llamaba al teléfono a cualquier hora, importunaban por cualquier cosa al pastor. Entonces la iglesia daba por hecho de que la vida del pastor no podía ser ni su familia, tenía que ser ellos, como niños. Entonces, y el pastor anterior tenía parte de culpa, porque él permitió que eso sucediera. Porque él tenía y es una persona increíble, quien amo y lo tengo como mentor también. Pero es una persona muy pastoral y él siempre quería que todo el mundo se sintiera bien. Ahora llega un pastor más joven, que hacía pocos años había graduado, recién casado, con su mujer embarazada, y los otros ya eran pastores mayores, con sus hijos más mayores. Claro, era un contexto diferente. Entonces ellos empezaron a decir desde el público, hermano, mire, de 1 de la tarde a 3, por favor, nos llame, que es la hora que almorzamos, mi mujer está embarazada, y yo me tiro a descansar. Y había gente que se molestaba por eso, y había gente que decía, hay que ver, este hombre ya no tiene ese corazón pastoral de sacrificio, y ya empezaron a meter veneno. Yo recuerdo, y este hombre comenzó, vamos a abrir otras 9 iglesias, pero ¿cómo abrir más iglesias si eso es dividir la iglesia? No, porque queremos plantar. Bueno, un 25% de la iglesia salió. Yo recuerdo que yo en mi madurez me sentía tentado también ser parte de ese grupo. Y alguien que me amaba mucho se acercó, y alguien de la iglesia que me había cuidado a mí mucho, me dijo, Marcos, no lo hagas. Porque primero, esta persona no está predicando otro evangelio, ni está enseñando algo raro. Sencillamente tiene una forma diferente, una manera. Dale tiempo, espera, ve cómo actúa, mira su testimonio y no caigas en eso, porque al final, si no sales por la manera correcta, no va a estar bien. Y gracias a Dios escuché ese consejo. Eso es una experiencia. En ese caso la iglesia no tenía razón. A los años la iglesia donde yo crecí llegó a plantar 10 iglesias, una por año. La iglesia prosperó muchísimo y la iglesia se adaptó a ese nuevo pastor. Ahora, la otra historia, este es más mundano. Esto es real, un amigo mío que es consejero, terapeuta matrimonial, me contó una historia de alguien aquí en Sevilla, llega y dice, fue a visitarle, vamos a ponerle por nombre Ramón. Ramón fue a mi amigo Miguel y dice, Miguel, tengo que pedirte ayuda. Y dice mi amigo Miguel, el consejero matrimonial, Ramón, pero ¿cómo que ayuda si tú llevas unos pocos meses casado? Dice, no, es que esta mujer que siempre me está dando problemas, que mira que hemos discutido. Dice, Ramón, esta es tu tercera esposa desde que yo te conozco. Por alguna razón no sería el momento de pensar que a lo mejor el problema lo tienes tú. A veces vemos iglesias que tienen 10, 15, 20 años y han pasado 6, 7 pastores. Yo conozco iglesias así. Quisiera poderles decir el ejemplo de Ramón y de Miguel. ¿No sería ya el momento de plantearnos con toda humildad y preguntarnos, a lo mejor el problema no son los 5 pastores que han venido y se han ido quemados? A lo mejor nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos poniendo nuestra identidad en algo que no es el evangelio. Y también yo creo que hay una cosa muy importante, que la iglesia tiene que saber que ese pastor tiene autoridad. Uh-huh. Y delegada por Dios. Exactamente. Entonces tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana. No. Porque no piense como tú, o porque no... Porque esa persona tiene autoridad. Dice la palabra de Dios esa autoridad. Y os daré pastores según mi... Es decir, os daré. Es Dios el que delega en el pastor la autoridad. Y yo sé que tengo esa autoridad. Y es más, hay momentos donde he tenido que ejercer esa autoridad. Y aún entre gente no creyente. Y ellos, mucha gente no creyente, han percibido espiritualmente esa autoridad. Porque saben, y aunque no creen en Dios, pero saben que detrás del pastor o la persona que Dios ha llamado en esa área, hay una autoridad que le respalda y es del Espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que tratamos a los pastores, a los líderes o a los misioneros, a aquellas personas que Dios ha llamado y apartado para que se sirvan. Porque esas personas van a rendir cuenta, no solo te rinden cuenta a la iglesia, van a rendir cuenta al príncipe de los pastores, que es peor. Entonces, el problema es que a lo mejor esas divisiones que se provocan porque se involucran en cosas materiales o sistemas que quieren la iglesia sí, porque correcto que el pastor cuando se dedica a predicar la palabra y a
paralelamente escrito a la ley, no hay problema. Siempre que se hace. No, problemas van a haber, sí. Sí, no, claro, porque a mí a lo mejor no me gusta la predicación de hoy. Claro. Hay una predicación que va a hecho hoy y no me gusta, me cae antipático porque no me ha saludado. Claro. Esas cositas sí suelen pasar. Pero ya el meollo de las divisiones, a lo mejor que los pastores se involucran demasiado. Mira, yo he aprendido en los últimos... Los líderes, una iglesia necesitan sus líderes. Claro. Esas cosas nunca sobrecaigan sobre el pastor. Claro, pero mira, me he dado cuenta en los 20 años de ministerio, en el 90% de las divisiones que yo he visto y he conocido no han sido por la doctrina. Que es lo que realmente, si hubiera permitirse una división, fuera por la palabra, ¿no? Pero en el 90% de los casos es una cuestión más... De la liturgia. No, Porque no se fija más de en la lo- carne, de que no me cae, no quiero, o no se hace a mi manera, La murmuración. o murmuro, Esos murmuros, empiezo, hay que ver, y ahora el pastor, y mira, y no se pone corbata, o el pastor no se, este no, es un falta de respeto, mira, no me saludó el domingo pasado, o no sé, 50, no me llamó 10 veces cuando debía de haberme llamado porque él sabe que estoy en el hospital, solo me ha llamado 5, no sé, hay de todo. Entonces, en la mayoría de los casos, las divisiones vienen por inmadurez, por al final tener puesta la mirada en alguien que no es Dios. Porque el pastor y yo, o cualquier pastor, somos megamente imperfectos. Y yo se lo digo a mi hijo, y se lo digo a la iglesia, a todo el mundo. Yo sé que habrá momentos en que les voy a desilusionar. Y lo he hecho con mi hijo. Y le digo, yo tristemente, y se lo digo a tu madre, ella sabe, hay momentos en que te desilusiono, porque a lo mejor piensa que voy a actuar de una manera a una circunstancia, tú de otra. Porque esa es mi vulnerabilidad, esa es mi naturaleza. Estoy tan caído como cada uno de vosotros. Por eso uno de los objetivos tiene que ser orar continuamente por los pastores. Por Porque son ejemplo. el blanco perfecto de Satanás. Claro. Para la libertad, afecto Y una de las armas que Satanás tiene contra nosotros los pastores es hacernos creer que estamos solos, que no tenemos a Es nadie. importante que vosotros hagáis un estudio y no venga nadie, o una predicación no venga nadie, y bueno, ¿qué pasa? Yo no lo estoy haciendo bien, ¿o qué está pasando aquí? Entonces eso desmoraliza un poco. Eso es como lo de las 3 mujeres. Bueno, ser mentor, página 118. Ya con esto creo que terminamos. Sí, ¿no? Sí, la responsabilidad. Ser mentor. Próximos pasos de... No, ya está. Ya está, ser mentor. Esta es una de las que más me gusta. Con los años disfruto caminar con otras personas. Me encanta pasar tiempo con las personas. Y disfruto con no cristianos, un montón también, con nuevos creyentes. Me encanta la sinceridad porque yo digo, uno de los grandes pecados que tenemos los cristianos con los años, que tenemos la tendencia de volvernos muy fariseos. Todos nosotros nos volvemos, queremos hablar de la mejor manera, queremos dar la mejor impresión, queremos decir las cosas ¿no? Y sin darnos cuenta pecamos a muchos, a veces, no que seamos fariseos, sino con actitudes fariseas. Entonces me encantan los nuevos creyentes, o me encantan los que no son creyentes, porque te dicen las cosas como lo que son, y como lo ven, como lo piensan. Y eso yo lo disfruto. Estoy quedando, para que estéis orando, estoy quedando con un chico que se llama Carlos. Carlos es el dueño de una librería aquí en el pueblo, y quedamos para desayunar de vez en cuando. Y también quedo con otro chico, Ismael, cuando empezamos a quedar medio Marco, te voy a ser sincero, yo soy ateo, soy graduado en física, y él es el presidente de la Federación de Ajedrez aquí en Andalucía. Quedamos a menudo, y ya después de mucho, con él, después de 2 o 3 años, o 2 años más o menos, quedando porque tenemos los hijos en la misma clase, ya puedo orar por él, ya él me dice que ore. Hemos pasado ya a otra fase, pero me encanta caminar con gente. Y algo que aprendí del cura anterior, del cura del pueblo, mi amigo Gregorio, un día quedé con Gregorio, esta idea la aprendí de él y la enseño a otros pastores jóvenes. Un día quedé con mi amigo Gregorio, no sé si saben, pero yo quedaba con él para orar juntos. De vez en cuando quedábamos para orar y
Menos mal que nunca oró a María mientras estábamos juntos. Pero orábamos juntos, mi amigo Gregorio y yo. Y un día le digo, Gregorio, ¿cuántos miembros hay aquí en la parroquia del pueblo? Y dice, unos 20.000, 30.000. Claro, yo me quedé flipando porque digo, Gregorio, sí, no, vamos a ver ahora el concepto que tiene Gregorio, que es el concepto que aprendí de él y me gustó mucho. Y me dice, y le dije, Gregorio, pero mira, él me invitó, no sé si saben, pero él me invitó, yo prediqué en la parroquia aquí una vez del pueblo y de las veces que he estado aquí, que me han invitado a algún evento, yo no veo 20.000 personas. Explícame, dice, no, porque yo pastoreo, soy el párroco de más de la mitad del pueblo. Yo cuido de las personas, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no estén buscando, yo estoy a disposición para pastorearles. Eso me enamoré de esa idea. A partir de ahí Dios abrió mi mente a entender que no solo pastoreo la comunidad en la que estamos, sino pastoreo la ciudad donde Dios me ha... Y por eso me encanta quedar muy a menudo con mucha gente y acompañarles. El lugar del mentor es un guía que dirige a otros a través de nuevos terrenos que ya conoce y por tal motivo se encuentra preparado para dirigir. Me encanta la idea de mentor y yo usaría otra palabra. Hay un libro de Phil Yancey, que la gracia, algo sobre la gracia, está por ahí. Él habla del peregrinar. Es un término que me gusta usar últimamente. Además de mentor, la idea de acompañar a otros. Acompañar a otros dependiendo en la etapa de la vida en la que se encuentran. Sin cuestionar o juzgar. Vamos juntos. Actualmente lo estoy haciendo con algunas personas. Estoy caminando con ellos en su peregrinar, en su madurez, o en su peregrinar a encontrar a Dios, o en su peregrinar a reconectar con Dios, o en la etapa donde se encuentran. Entonces un mentor lo que hace es como el paracletos, es como el papel del Espíritu Santo, ir al lado de, para mostrarle el camino a esa persona. En el libro que yo estoy leyendo, ¿Cuál? que me ha tocado a mí. Bueno, ahora nos cuenta, ¿no? No, el mentor sería el líder de desempeño. Explícame un poco, ¿qué es el líder de desempeño? El líder de desempeño es aquel, bueno, que tiene un grupo de líderes a los que está enseñando. Y ya llega un momento en que, bueno, van avanzando, ¿no? Van pasando de aprendiz a oficial, tal. Pero él siempre va a estar ahí para apoyarles en los momentos difíciles. Y bueno, quizás sea equiparable, ¿no? El mentor al líder de desempeño, ¿no? Esa es la idea. Es alguien que va, es como el paracletos, con la idea cuando Jesús dice, yo os enviaré al Espíritu Santo que será vuestro consolador. El término en griego es paracletos, es el que va a tu lado. El paracletos, nosotros el mentor es el paracletos para ese grupo de personas o para alguien. Y yo ahora mismo estoy caminando con algunas personas y algunas de ellas unas están en el rol como de formándose para servir, otros están en una búsqueda para reconectar con Dios, otros están sencillamente en un momento de su vida que me dice, Marco, yo quiero conocer de Jesús, pero no estoy preparado para creer en Jesús, pero quiero que me acompañes. Entonces, a cada una de esas personas estoy mentoreando en diferentes etapas de su vida. Y esto es algo que me encanta. Jesús lo hizo con los discípulos. Jesús mentoreó y lo podemos ver en Mateo 5 del 1 al 2, en Marcos 6, 32 al 44, en Lucas 6, 12, Juan 13 del 3 al 5, está en la página 119. Ahí podéis trabajar en casa las diferentes maneras en las que Jesús mentoreó a sus discípulos. Les enseñó. Hay una escena que me encanta. Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado del mar de Galilea. Parecía como que aquello se le había despistado a Jesús. Da la sensación, vamos al otro lado. Y se montan en el barquito y van cruzando. Y Jesús le dice, oye, me voy a tirar una siesta. Cuando lleguemos me dicen, pero todo estaba preparado.
Todo era parte de un plan mayor, era parte del mentorado de Jesús, era parte de la formación del carácter de los discípulos. Entonces Jesús se tira una siesta, viene una tormenta y ellos piensan que van a morir. Hombres expertos en el mar se dan cuenta que no pueden controlar el mar, como cada uno de nosotros. A veces nos creemos expertos en un área de nuestra vida, pero cuando vienen las circunstancias o momentos en el ministerio o en el área donde estamos en nuestra vida, nos damos cuenta que no tenemos control de cada una de nuestras circunstancias. Entonces ellos hicieron lo mejor que podían hacer, llamaron a Jesús, algo que Él les había enseñado. Pedid y se os dará. Cuando tengas un problema, no estés tratando de buscarte la vida. Ve a Jesús, Él tiene la solución. Ellos llaman a Jesús, Jesús se despierta, calma la tempestad y le da una lección sobre la fe. Hombres, ¿por qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué tienen miedo? Jesús da orden y calma la tempestad. Les enseña algo Jesús. Les enseña a buscarle a Él, les enseña sobre la fe, les enseña sobre la autoridad que Él le había delegado. Hay varias enseñanzas. Entonces, hay varias maneras que como mentores podemos acompañar a nuestros discípulos o a las personas a las que estamos acompañando en cada etapa de su vida. No hay nada más bonito que la idea de un peregrino, alguien que va a tu lado en el viaje. Me encanta esa idea. No es alguien que te está diciendo cómo hacer bien las cosas, sino es alguien que te está acompañando, sobre todo ese alguien que te está acompañando que ya conoce el camino. Sí, estamos viendo que el peregrino es alguien que ya conoce, el mentor es alguien que ya conoce el camino, invita a otros, se une a otros que le dicen, oye Marco, quiero que me enseñes o vamos juntos, vamos a aprender juntos, pero ya tú conoces el camino y en ese proceso vas formando. Voy a poner un ejemplo. Raquel ahora tiene un grupo de intercesión, X. Entonces, en ese proceso de mentoreado, si la reunión es una vez a la semana, ella debe de quedar otro día a la semana para enseñar a estas personas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, mira, tú vas a dar la bienvenida, fulanito va a leer un versículo y yo voy a tocar la guitarra. ¿Qué te parece si tú cantas una canción? Lo hacemos hoy juntos y luego tú lo haces en otro momento solo. Pues muy bien, ahí estás mentoreando. Pero también el mentor debe de preocuparse por la salud física, mental y espiritual de la persona a la que está mentoreando. Por ejemplo, yo estoy caminando con alguien ahora, que es un pastor, y yo le llamo a menudo, ¿cómo estás? ¿Qué tal está tu hija? ¿Cómo estás con tal lucha? Oye, ¿cómo estás librando tu batalla con estas cosas que tú y yo sabemos con las que tú batallas? Pues mira, Marco, esta semana me ha vencido, no he podido. Eso es caminar al lado de. Entonces, como líderes tenemos que ser buenos y responsables mentores, caminar al lado de las personas. Pablo fue el mentor de Timoteo y Timoteo tenía el llamado de mentorear a otros. He puesto aquí necesidad de un mentor. Este es un autor fascinante, Howard Henry. Explica lo siguiente: cada lector de este libro debe de tratar de tener 3 personas en su vida. Necesita un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Todos necesitamos a alguien que camine con nosotros, un mentor. Yo oré por casi 6 o 7 años por un mentor. Yo decía, Dios, yo necesito a alguien a quien rendir cuenta. Yo necesito a alguien que me escuche, alguien que no me juzgue, sino que camine a mi lado. Y doy gracias a Dios porque Él me lo dio. Primero un amigo se llama David y ahora lo hago con Rigoberto. Todos los meses quedamos, él y yo, vamos a quedar este lunes, cada una vez al mes. Y juntos caminamos y juntos llevamos las cargas. En la iglesia es bueno que puedas pensar en alguien, puede ser yo, puede ser Rati, Máximo, o alguien con madurez espiritual que pueda caminar contigo. No estamos llamados a estar solos. Necesitamos tener a un Bernabé, alguien que también esté en nuestra propia etapa de caminar. Tengo eso en mi vida. Tengo algunos pastores amigos que están en la misma sintonía que yo y quedamos, no tanto para yo rendir cuenta, sino para compartir las cargas juntos. Y necesitamos un Timoteo, alguien a quien podamos mentorear. Así que ora, Antonio, para que puedas mentorear a alguien en la librería, en la biblioteca. Necesitamos más bibliotecarios y necesitamos gente que dé la bienvenida cuando lleguen con buena cara, Javier.
ahí delante, nos necesitamos todos. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Nadie es insuficiente, todos somos necesitados. Y no hay nada más bonito cuando encontramos nuestro rol y papel en la iglesia y decimos, ok, Señor, ahora quiero servirte. Y ahora quiero servirte caminando con otros. Muy bien, hemos terminado esta primera parte. Vamos ahora a la segunda parte y vamos a... Miriam, para que sepa, cada uno tiene un libro y ellos van a contar un poquito de qué va el libro y qué han aprendido del libro que han leído. Les tengo una buena noticia. La semana que dentro de 15 días vamos a empezar una clase que se titula Evangelismo Apologético o Evangelismo, algo así, que es cómo compartir nuestra fe con otros de una manera que podamos razonar. No solo desde, oye, esto es lo que yo creo o pienso porque esto es lo que... La tierra es redonda porque es redonda. No. Entonces, vamos a estudiar diversos temas como existe Dios, cómo podemos hablar sobre la existencia de Dios, sobre la evolución, sobre las experiencias, los milagros, Jesús, si realmente Jesús, ¿por qué Jesús y no otro, como Mahoma, Buda? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿O realmente esto se lo escribió un montón de gente que nos han hecho creer que esto viene de Dios? A ver, ¿qué más? Hay un montón de cosas aquí. ¿Qué nos enseña la arqueología bíblica? ¿La arqueología respalda realmente lo que creemos? ¿Existió la Torre de Babel de verdad? Yo puedo decir que estuve en el Museo de Pérgamo en Berlín. Si van algún día a Berlín, vayan al Museo de Pérgamo y os va a flipar toda la reconstrucción de todos los arqueólogos que han hecho allí sobre la Torre de Babel y sobre todas las evidencias. Es fascinante. Y sobre la puerta distar de esta famosa de Babilonia. Y entras y si tienes una maquinita, unos cascos, va poniéndote la voz. Dice, soy el profeta Daniel. Y te va narrando, es alucinante. Y en español. Cuando estuve estudiando la puerta distar, yo me imaginaba... No, está en Berlín. Sí, pero bueno, yo la he estado, no la he visto. Sí. Pero he tenido que estudiarla. Y es que yo me imaginaba a Daniel. Pues es alucinante. Y cuando pasa la sesión de Asiria, dice, yo soy Nabucodonosor, o no sé quién, otro rey asirio, pero todo de la Biblia. Y es como que él te va enseñando todo lo que estás viendo. Claro, los alemanes expoliaron todo eso, pero está ahí al lado. Es decir, existen los valores absolutos. ¿De dónde viene el origen del mal? ¿Por qué el mal? El sufrimiento, la muerte, la reencarnación, la resurrección. En fin, son temas alucinantes y apasionantes. Y hay como regalo para cada estudiante este maravilloso libro. Hay uno para cada estudiante, o para, si son pareja, uno para los dos. ¿Vale? Lo daremos al inicio de la clase, de Norman Geisler, Ron Brook. Han dicho una expresión, ¿puedo confiar en la Biblia? No. Ahora, espera en 2 semanas. Porque me vas a liar ahora y nos perdemos. Espera en 2 semanas. Vamos a tener a un profesor de Nueva York. Él es puertorriqueño, así que... Es que en la actualidad estoy observando yo que hay tantísimas editoriales y tantísimas ediciones de expresiones diversas que ya me da la sensación de que parece que se puede dudar de ellos, ¿no? Pues no puedes perderte esta clase, porque ahí vamos a aclarar tu duda. Vale, el profesor os mandé el video, él es doctor en este tema, en apologética, es profesor en varias universidades en Estados Unidos, es puertorriqueño, habla español. No me hagan como cuando llegué a España, fui a un pueblo donde había un grupo de personas, un pueblo donde se veía muy cateto, y me dice una persona, un señor, ¿y usted de dónde es? Y yo digo, yo soy de Cuba. Oye, para ser de Cuba hablas muy bien español. Y yo, pues que sí, lo he ido aprendiendo con los años. Y ahí voy. O sea, con los años primero me quedé en shock, pero cuando vi que era serio, le dije, sí, bueno, lo he ido aprendiendo con el tiempo. Bueno, esta persona va a ser en español, vamos a tener una tele grande aquí, él va a estar hablando por videoconferencia, va a ser todo interactivo y bueno, va a haber tiempo de preguntas. Él va luego dar una introducción en 2 semanas
de todos los temas, pero para los estudiantes que permanezcan en la clase se les va a dar este maravilloso libro, que es muy bueno, la verdad que muy bueno. Yo estudié en este seminario, FLET, este fue mi seminario, y este fue uno de los libros, supongo que con el que di hace muchos años, y es muy bonito. Y aquí hay muy buena literatura, os recomiendo, de Norman Geisler. Hay muy buena literatura, y bueno, eso es solo para animaros a la clase. Empezamos por Mónica. ¿Vale? ¿Qué libro te tocó leer? Jesús. Muy bien. Jesús, de Miguel Núñez. Sí. Bueno, mi libro no solamente habla de Jesús como líder, habla de muchos más dones y muchos más atributos, pero bueno, evidentemente yo me he centrado en el liderazgo, ¿no? Su liderazgo se caracterizó por el servicio desinteresado al prójimo, no hacía acepción de personas, su mayor satisfacción era estar con la gente. Además, su mensaje estaba en total coherencia con su estilo de vida. Eso no es decía evidente. una cosa y hacía otra. Eso es súper importante en el líder, ¿no? O sea, si tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Mi padre, cuando yo era niño, nos decía, ustedes, como era la frase, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Así me decía mi papá. Claro. Y los curas también. Pues mira, mi papá no era cura, pero era así. Venga. De hecho, hay un refrán, un dicho popular que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, Jesús era humilde, no se consideraba superior a los demás, mostraba compasión hacia las personas, era capaz de ponerse en el lugar de los demás y entender sus necesidades y preocupaciones. Se relacionaba con todo tipo de personas, independientemente de su origen social o cultural. Otra característica de su liderazgo era la sabiduría. Tenía una gran habilidad y sabiduría para comunicar sus ideas de una manera simple y accesible a todos. Tenía una visión clara de lo que quería lograr y sabía cómo guiar a los demás a hacerlo. Era un líder íntegro, siempre actuaba de acuerdo a sus principios y valores, no se dejaba influir por los demás, se mantenía fiel a su propósito y también mostró un gran coraje al enfrentarse a las autoridades y desafiar las normas establecidas en la época que vivió. Y también sabía también cómo permanecer firme aún bajo presión. Cuando le interrogaron, tuvo la fortaleza de no negociar sus convicciones y ellas lo sostuvieron. Y en la página 94 me quedo con una frase que dice: después de su resurrección, millones continúan confiando en él y lo hacen porque nunca ha defraudado a nadie. Jamás prometió algo que no cumpliera o que no fuera a cumplir y nunca actuó de manera egoísta, sino que más bien dio su vida por el otro. No ha existido nadie con un liderazgo igual. No, qué bueno. Y eso es lo que... Bueno, me ha llamado mucho la atención. Ya he dicho que este libro habla de Jesús no solamente como líder, sino como más cosas. Me ha llamado muchísimo la atención al principio del libro que dice cómo la persona de Jesús, hay muchísima gente que la tiene como un colega y que es muy importante la santidad de Jesús.